Hablemos de la Asamblea Constituyente o Poder Constituyente. El presidente Gustavo Petro ha dejado claro por todos los medios que él no está hablando de una asamblea constituyente, sino de un poder constituyente, y que estos dos son completamente diferentes. Varios periodistas y medios tradicionales de comunicación han indicado que supuestamente el presidente Gustavo Petro está buscando una asamblea constituyente para poder reelegirse, pese a que este mismo ha indicado en varias ocasiones que no busca reelección, que no busca perpetuarse en el poder, y que aunque ha indicado que le gustaría que el progresismo y la izquierda continuaran en el poder para el año 2026, pues no dice que sea específicamente él. Incluso tanto ha crecido este tema de la supuesta constituyente del presidente Gustavo Petro que La Silla Vacía sacó una nota en donde mencionaba que supuestamente el Consejo de Seguridad de la ONU había rechazado contundentemente esta supuesta constituyente. Pues frente a esto, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, porque este tiene que estar desmintiendo cada una de las mentiras que mencionan los medios tradicionales. Y a través de su cuenta de X él escribió: dejen de decir mentiras, yo no voy a pedir al Consejo de Seguridad que avale una constituyente colombiana. El poder constituyente es exclusivamente del pueblo colombiano, de nadie más. Vuelvan a sus estudios de colegio. La soberanía popular es la base de la soberanía de la nación. Entonces, aunque sean varias las personas de la oposición y de la derecha que estén intentando tergiversar lo que mencionó el presidente Gustavo Petro, este no está buscando una asamblea constituyente, y menos el tema de la reelección. Así que el representante a la Cámara, Alejandro Campo, del Partido del Pacto Histórico, en conjunto con Carolina Arbeláez del Cambio Radical, concedieron una entrevista en el portal de opinión. Allí debatieron sobre este tema que ha dado de qué hablar mucho tiempo, sobre la Asamblea Constituyente y la posible reelección del presidente Gustavo Petro. Por esto, el representante Alejandro Campo le dejó claro a Carolina Arbeláez del Partido del Cambio Radical cuál es su posición frente a este tema de la Asamblea Constituyente. Pero más allá de eso, también le dejó claro quiénes son esos partidos tradicionales que siempre se han lucrado de los presupuestos y, por supuesto, de los dineros públicos de nuestro país. Partidos como el que ella pertenece, al Partido del Cambio Radical, o partidos tradicionales de siempre, como el Centro Democrático. Le recordó incluso el sistema de salud tan pésimo que en este momento tenemos los colombianos. Todo lo que ha sucedido con las EPS en este último tiempo, que perdieron tantos billones de pesos y que ahora sí decidieron retirarse del sistema de salud. Así que por favor escuchen ustedes a esta intervención del representante Alejandro Campo a Carolina Arbeláez del Cambio Radical, de ese partido que es uno de los más corruptos que tiene el país y que incluso el mismo presidente Gustavo Petro lo sabe. No solamente él, sino todos los colombianos. Presten atención, por favor. Porque ustedes están proponiendo ciertos temas, ciertas premisas que deberían contener esa Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, aquí de fondo, por ahora, es saber si va a haber o no va a haber y por cuál vía. Y yo le estaba preguntando antes, representante Carolina, si usted cree que el pueblo colombiano saldría a las urnas finalmente a apoyar esta convocatoria que hace el presidente. Fíjense ustedes que pues, yo soy el presidente Gustavo Petro no tiene ese respaldo popular para poder pues, llevar al pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente a favor de él. Y yo escucho al ex canciller Leiva y veo que su único propósito de convocar esta Asamblea Nacional Constituyente es pensar en la reelección de Gustavo Petro. Yo no he visto, digamos, como a él pronunciarse en algo serio sobre lo que se le debería estar consultando a la ciudadanía o a ese poder constituyente. Entonces, sí es muy importante que nos definieran y nos dijeran qué es lo que quieren con esa constituyente, porque es que no hay claridad sobre todo es demasiado incierto. Vemos un presidente además que en la última declaración sale a decir: yo nunca he hablado de una Asamblea Nacional Constituyente, cuando en todos los discursos es lo único que habla. Y cuando vemos a sus aliados hablar sobre el tema y estar promoviendo la Asamblea para la reelección de Gustavo Petro. Entonces, aquí no hay un propósito de preguntar a la gente si las reformas son viables o no son viables, o si les interesa el modelo de salud que están hoy enfrentando, por ejemplo, los maestros, y ese es el modelo de salud que quieren absolutamente los 50 millones de usuarios del sistema, por ejemplo. Pues hoy que vemos esa improvisación a la que nos ha llevado, pues, esa improvisación que nos ha costado hoy y que hoy nos está costando vidas, por ejemplo en la atención del magisterio o en las EPS que han tenido que liquidar precisamente porque no han encontrado por parte del gobierno nacional una salida a la crisis, porque este gobierno está más enfocado en eso, en de salir a decir el presidente que es que el Congreso de la República no los deja gobernar, cuando aquí se le han aprobado más de 10 proyectos o 10 iniciativas, incluyendo el plan de desarrollo, incluyendo la reforma tributaria inconveniente que hoy está padeciendo el sector productivo, incluyendo también propuestas como la
jurisdicción agraria, como el campesinado como sujeto de derechos especiales. Se pasó la reforma a la educación independiente de lo que hoy la postura del Senado, que seguramente pues no pasó como queríamos o algunos de los opositores a este gobierno, pero la respaldamos precisamente porque quien se oponía a que la educación fuera un derecho fundamental. En la Cámara llegamos a un consenso frente a eso con la oposición. Entonces, y dijimos, pues ya las mejoras se le pueden hacer en el Senado. Entonces, aquí se le han respaldado muchas iniciativas al gobierno de Gustavo Petro que han avanzado y que siguen avanzando. Inclusive la misma reforma pensional pues ya está a días seguramente de pupitriarse en la plenaria de la Cámara de Representantes porque la quieren pupitriar y están dispuestos a hacerlo. Entonces, pues aquí, de verdad, pues uno lo que espera por parte del gobierno es que salga a resolverle los problemas a la gente. Permítame, doctora Carolina, yo le pregunto aquí. Renunció a gobernar desde que se posesionó. Renunciaron. Eso lo vemos en la ejecución de los diferentes ministerios. Vemos la incapacidad, la ineptitud de muchos ministros de esas carteras que siguen ahí atornillados, además. Y que Permítame para preguntarle aquí sobre uno de los temas que usted aborda, este tema, y precisamente tiene que ver con la reelección, un asunto que le inquieta muchísimo a la ciudadanía colombiana. Ya varios líderes, el mismo presidente lo ha desmentido, pero en el fondo muchos colombianos dicen eso es lo que persigue la Asamblea Constituyente y puede ser de alguna manera el miedo que se ha infundido a través de diferentes mensajes. Representante Ocampo, para usted, en el fondo, ¿se quiere una reelección? Tienen que desacreditar la Asamblea Nacional Constituyente o el referendo constitucional y al pueblo constituyente, porque ellos suplantan al pueblo. Ellos tienen que hacerlo porque acá no están interesados en la reforma. ¿Usted cree que los partidos políticos de la oposición están interesados en que pensionemos a 5 millones de colombianos pobres? Muchos de esos colombianos pobres trabajan en las fincas de los grandes terratenientes de este país y nunca llevan una pensión. Y nos corresponde a los colombianos, con nuestros ingresos pensionarios. 5 millones hay sin pensión. ¿Usted cree que ellos quieren que le quitemos 400 millones de pesos del manejo a los fondos de pensión? No, porque ellos no que patrocinan la política de ellos. Arnulfo Angulo, Jardín Angulo, el grupo GEA. Pues ellos no están a favor del pueblo colombiano. ¿Cómo decirle a alguien que el pueblo colombiano debe decidir si ellos se hacen elegir para clavar al pueblo colombiano? Obvio no les gusta. Obvio no les gusta. Obvio que no les gusta otro sistema de salud. Y le digo, doctora Carolina, ojalá el sistema de salud de todos los colombianos tuviera las garantías que tiene la salud de los maestros. Ojalá, porque es que aquí no hay que poner tutelas, una cantidad de temas para los medicamentos de alto costo. Los maestros no tienen que pagar el copago, pero acá se defiende que le paguemos a las EPS un copago. Nosotros los colombianos, con nuestros impuestos, estamos pagando el 65% de la salud del país. El sistema, oiga señor, ese tema, el sistema contributivo, que es los que no son subsidiados, están afiliados a una EPS y pagan, son el 45%. Es decir, que en recursos, pues los colombianos ahora debemos pagar el 55%, ¿no? El año pasado se dieron 10 billones de pesos para estas EPS, porque no les alcanza ni con la cotización de nosotros, más el copago. Los colombianos damos cotización más copago, porque el copago no le están contando acá como recaudo. Con esos dos, y no les alcanza la plata, tenemos que poner 10 billones de pesos más. Pero hay que ponerlos, pues como las EPS son amigos de los políticos, son políticos, son las poderosas, a ellos no la plata. No importa cuántos colombianos se mueren a la puerta de un hospital, no importa cuántos colombianos dan los medicamentos incompletos. Un colombiano se muere entre 3 y 6 meses por una cita con un especialista. A un colombiano le dan solamente el 75% de sus medicamentos. A un colombiano se le demora la mayoría de operaciones. El 80% se demora entre 1 y 2 años, por Dios. Pero no, hay que mantener las EPS. Luego las EPS llegaron a un acuerdo con el gobierno. El mal es el registro de salud. Y lo que hicieron en el Senado, los partidos de oposición, fue hundir la reforma a la salud. Y entonces no hay intervenciones. La rama judicial, un juez de la República, acá decirles que lo de Sanitas fue legal. Porque es que, ¿dónde está la plata de la salud? Es que hay 3 billones de pesos perdidos que no aparecen en los sistemas de ellos, en los sistemas contables de ellos. ¿Dónde está la plata de los colombianos? Entonces vamos a tener que hacer los oídos sordos porque las EPS son amigos de 4 poderosos en el país que se roban la plata. No, queremos ver la plata. Y toda la gente que se roba esa plata va a estar en la cárcel. Todos en la cárcel. Y con eso no vamos a tener ningún titubeo. Y ese constituyente primario que es el pueblo, ojalá no pongan un referendo. Todos los que se han robado la plata de la salud, a la cárcel, por cárcel. Y todos a responder con la plata y el patrimonio de su familia. Pero no vamos a seguir permitiendo que sigan robando a los colombianos. Entonces acá nos roban, nos matan en la salud, se roban la plata de las pensiones. ¿Qué tal la negocio de las pensiones? ¿Cómo es posible que los señores recojan la plata de las pensiones? Nos cobre una administración que es la más alta de América Latina. Nosotros damos la plata y ahí saca una administración. Luego va Sarmiento Angulo y le presta la plata al gobierno colombiano. Y el Estado colombiano, o sea, otra de los colombianos, pagamos los intereses que le prestan de la plata nuestra. A ver, ¿en qué cabeza cabe eso? La plata nuestra, nos sacan plata por administrarla. Y luego la prestan y tenemos que pagarle intereses. No, esa sinvergüenza tiene que acabarse. Por Dios, ¿por qué? ¿A razón de qué? ¿Por qué ellos tienen que enriquecerse cuando no tocan una gota de sudor en toda su vida con los trabajadores de los colombianos? Doctor Ocampo. No, aquí hay un abuso
por parte de unos gremios en contra del pueblo colombiano. Hay una corrupción que tiene que acabarse. El país tiene que cambiar. Y obviamente esa gente, ni Cambio Radical, ni Centro Democrático, van a querer que esto cambie. Si ellos viven del Estado, ¿usted cree que Vargas Lleras, que ha sido desde chiquito alimentado con la teta del Estado, va a querer que esto cambie? Eso son los mantenidos del Estado. Su hermanito era de la Junta Directiva de las 9 EPS y hoy hay 5 billones de pesos que no aparecen, que ocultaron en facturas y no aparecen y no van a aparecer. Y son amigos de los magistrados. Ellos tienen el poder para ocultarse. Vaya uno, se le pierdan 100 pesos y le meten a uno y toda la familia en la cárcel. Eso es lo que hay que hacer en este país.